El soberano es quien decide sobre el estado de excepción. La frase es de Carl Schmitt, está al inicio de sus libros y 3 años antes Alemania había adoptado la Constitución de Weimar y 10 años después esa misma frase iba a usarse para defender ante un tribunal alemán la destitución del último gobierno democrático de Prusia. Schmitt estaba ahí como abogado del gobierno federal. Hans Kelsen desde Viena había dicho algo muy distinto sobre quién debe decidir. Y un tercer jurista, Hermann Heyer, estaba al frente como abogado defendiendo a Prusia. La pregunta que los tres respondían era la misma: ¿quién debe ser el guardián de la Constitución? En Weimar se discutió quién protegía la Constitución mientras la democracia se derrumbaba. El debate sigue vivo. Mi tesis es la siguiente: en Alemania de Weimar, entre 1928 y 1932, Hans Kelsen y Carl Schmitt discutieron quién debía ser el guardián de la Constitución. Kelsen propuso un tribunal especializado. Schmitt propuso al presidente del Reich. La discusión parecía técnica, pero no lo era. En esa polémica estaba decidiéndose qué entendemos por constitución y qué entendemos por democracia, justo cuando la democracia alemana entraba en su momento crítico, estaba a punto de desaparecer. Yo considero que ese debate sigue vivo en cualquier democracia contemporánea que se acerca a su cuestión crítica, y lo está en la nuestra. Voy a desarrollar la tesis en 4 pasos. Primero voy a situar el contexto. ¿En qué situación estaba la democracia alemana cuando se publica el libro, o El guardián de la Constitución de Carl Schmitt? Segundo, voy a exponer las dos respuestas. La de Kelsen, un tribunal constitucional, la de Schmitt, el presidente del Reich, y voy a mostrar por qué cada uno veía algo que el otro no estaba viendo. Y tercero, voy a entrar al caso Prusia contra el Reich en octubre de 1932, donde las dos posiciones se enfrentaron en un tribunal real. Vamos a ver cómo termina este proceso. Cuarto, en el contrapunto voy a recuperar la voz de Heyer. Ahí está la pieza que la Academia Europea olvidó. Y al cerrar, voy a volver sobre la pregunta con la que abrimos. Vamos a 1928. La República de Weimar tiene 9 años. Su constitución, aprobada en 1919, es una de las más avanzadas de Europa. Garantiza derechos sociales, establece un parlamento fuerte y también establece el famoso artículo 48, que es la válvula de emergencia si la seguridad pública está gravemente alterada. El presidente del Reich puede tomar medidas extraordinarias, que es el estado de excepción y la suspensión de derechos. Un año después, en 1929, las cosas empiezan a cambiar. El canciller Heinrich Brüning inaugura el llamado gobierno presidencial. El parlamento ya no logra formar mayorías estatales y el presidente gobierna por decreto. La crisis económica golpea y el partido nazi sube vertiginosamente. El partido comunista también crece. La coalición moderada pues se hunde. Y en las calles aparece la violencia política. El 17 de julio de 1932, 7,000 militantes nazis marchan a través del barrio obrero, cercano a Hamburgo, en la zona con fuerte presencia comunista. La provocación deja 18 muertos. 3 días después, el 20 de julio, el presidente firma un decreto que destituye al gobierno socialdemócrata de Prusia. La intervención se justifica con el artículo 48. Es lo que la historia conoce como el golpe contra Prusia, y es el punto desde el cual ya no hay regreso. Pero antes del decreto, 2 juristas habían discutido qué hacer en una situación como esta. Vamos a volver a esa discusión. Hans Kelsen publica en 1928
una revista francesa un artículo titulado La garantía jurisdiccional de la Constitución. En ese momento, Kelsen es magistrado del Tribunal Constitucional Austriaco y profesor en Viena. El Tribunal Austriaco, que es el mismo que él ayudó a diseñar, lleva funcionando desde 1920. El primer tribunal constitucional especializado de la historia. La tesis de Kelsen es clara. Si la Constitución es norma jurídica, su defensa debe ser operación jurídica. Y esa operación tiene que controlar incluso al legislador. Debe estar a cargo de un órgano independiente, que sea independiente del propio legislador, que debe ser un tribunal especializado, único y con competencia para anular las normas inconstitucionales con efectos generales. Detrás de esa tesis técnica hay una idea más profunda. Kelsen piensa que la Constitución es la norma fundamental de un orden democrático y que ese orden depende de que las mayorías parlamentarias no puedan vulnerar los derechos de las minorías. El Tribunal Constitucional, dice Kelsen, no es un freno a la democracia, es la condición técnica para que la democracia pueda funcionar. Carl Schmitt responde, primero con un artículo en 1929 y después con un libro completo en 1931, La defensa de la Constitución. Schmitt es profesor en Berlín con creciente influencia política. Su respuesta no es técnica, es ontológica. Para Schmitt, la Constitución no es norma, es decisión. La decisión global de un pueblo sobre el modo y la forma de su unidad política. Y si la Constitución es decisión, su defensa también lo es. No subsunción de un caso bajo una regla. Decide entonces. Un tribunal, dice Smith, no decide, aplica reglas y aplicar reglas en una situación política excepcional no es defender la Constitución, es disolverla. Quien decide tiene que ser una instancia capaz de actuar políticamente, con legitimidad democrática, situada por encima de las facciones. En Weimar, una instancia es el presidente del Reich, elegido por todo el pueblo alemán, por el Parlamento. Para Carl Schmitt, el presidente es el poder neutral. La fórmula viene del siglo XIX, pero Schmitt la actualiza y de paso justifica el uso del artículo 48 para resolver la crisis. Esa es la posición que sostendrá en octubre de 1932 ante el Tribunal Estatal de Leipzig. Recapitulemos antes de seguir. La tesis sobre este video es que el debate entre Kelsen y Schmitt sobre el guardián de la Constitución no es un debate técnico, sino un debate sobre qué es la democracia. Ya vimos las dos posiciones. Ahora viene la prueba real. ¿Por qué en octubre de 1932 esas posiciones se enfrentaron en un tribunal alemán en un caso en el que dependía el último gobierno democrático de Prusia y la sentencia, como van a ver, no resolvió la pregunta, pero la respondió sin querer de la peor manera posible? El gobierno socialdemócrata depuesto demanda al Reich ante el Tribunal Estatal de Leipzig. Es el órgano creado por la Constitución en 1919 para conflictos entre el gobierno federal y los estados federales. No es un tribunal constitucional como el que pedía Kelsen, pero controla la constitucionalidad de las leyes y dirime este tipo de conflictos. El Reich actúa Carl Schmitt, por Prusia, Hermann Heyer, profesor socialdemócrata de Frankfurt. Hans Kelsen no está físicamente en el tribunal, pero seguirá el caso desde Colonia, donde da clases, y a los pocos días publicará un documentario demoledor. Schmitt argumenta lo previsible. El presidente actuó dentro de sus facultades. El artículo 48 lo permite. La violencia política configura la alteración del orden público que la norma exige. El tribunal no puede revisar si el presidente decidió bien o mal. Solo puede verificar que decidió conforme a la Constitución y decidió conforme. Heyer responde,
Aquí el caso se vuelve interesante porque Heyer no se atrinchera en la posición kelseniana. Dice algo distinto que vamos a recuperar en el contrapunto. Por ahora, basta con saber que Heyer pierde. El 25 de octubre de 1932, el Tribunal Estatal dicta sentencia. La sentencia es ambigua. Declara que el decreto es constitucional, pero también declara que el Reich no podía sustituir a los representantes prusianos en la Cámara Federal. Parece dar la razón a las dos partes. En la práctica, le da la razón al Reich. El gobierno socialdemócrata no vuelve. El último bastión democrático del país queda destruido. 3 meses después, Hindenburg nombra canciller a Adolf Hitler. A los pocos días, Kelsen publica un comentario a la sentencia. El texto es duro. Kelsen identifica formulaciones contradictorias, pero su crítica más profunda no es la sentencia, es la propia constitución de Weimar. Para Kelsen, Weimar estaba condenada por su propio diseño. Al no tener un tribunal constitucional, dejó la defensa de la Constitución en manos de un tribunal que solo resolvía conflictos entre estados federados. No controlaba al presidente y dejó la ejecución de las sentencias en manos del propio presidente. ¿Cómo exigirle al presidente que ejecute una sentencia en su contra? Es contraintuitivo. La conclusión kelseniana es amarga. Cuando un tribunal tiene que defender una democracia que ya cae, el tribunal llega tarde. La defensa jurisdiccional funciona en democracias estables, en democracias al borde. Sin un tribunal constitucional consolidado de antemano, la respuesta jurisdiccional es ineficiente. Esto, en boca de Kelsen, es una concesión a Smith. Es crítica al diseño constitucional alemán, pero a Smith tampoco le va mejor, porque la solución smithiana, el presidente como guardián, sirvió en Weimar para legitimar el decreto que destruyó a Prusia. La defensa de la Constitución por la decisión soberana se convirtió en los hechos en la defensa de quien decidía. Y el que decidía no era el guardián, era el sepulturero. Volvamos a Hermann Heyer, ese profesor socialdemócrata que defendía a Prusia en el tribunal. Heyer no era kelseniano, tampoco era smithiano. Frente a la pregunta sobre el guardián, dio una respuesta que la academia olvidó durante décadas, que la teoría constitucional latinoamericana le convendría recuperar y que de hecho ya más o menos se trata. La respuesta de Heyer fue esta: el guardián de la Constitución es el juez que está, no es el juez ideal que falta. Y ese juez puede serlo si interpreta la Constitución no solo como un conjunto de reglas formales, sino como un orden material de principios. Heyer, ante el tribunal, pidió a los jueces algo que para 1932 era casi revolucionario. Pidió que se aplicara un examen de proporcionalidad a la medida del decreto del 20 de julio, que evaluaran si la intervención del Reich era idónea, si era necesaria, si existían medios menos lesivos. Anticipó así, con casi medio siglo de adelanto, el modelo de control constitucional que hoy usan los tribunales en toda Europa y en toda América Latina. Heyer perdió ese día, pero su voz quedó. La pregunta sobre el guardián no se resuelve eligiendo entre tribunal y presidente, se resuelve interpretando los principios materiales que sostienen la democracia. Y para eso se necesita un juez con coraje doctrinal, sin importar cómo haya sido designado. Eso me parece la lección que quedó del caso de Prusia. El guardián no es el órgano, son los principios que ese órgano interpreta. Y vuelvo con la pregunta del principio: ¿quién es el guardián de la Constitución? La frase de Smith con la que abrí sobre el soberano es el que decide en el estado de excepción ofrecía una respuesta. Kelsen, otra. Heyer, una tercera. Y la sentencia del Tribunal Estatal de Leipzig
en octubre de 1932, no resolvió ninguna de las tres. Yo considero que esa pregunta sobre el guardián no se resuelve eligiendo un órgano, se resuelve identificando los principios materiales que ese órgano debe de interpretar. Un tribunal constitucional puede ser un guardián excelente o uno pésimo. Un presidente puede ser un guardián real o un sepulturero. Los jueces electos pueden ser guardianes lúcidos o instrumentos de quien los eligió. La diferencia no está en el modo de designación, está en si el órgano lee los principios que sostienen la democracia o se limita a aplicar reglas que la van vaciando. Vuelvo al inicio. Smith decía, el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Quizá la pregunta correcta sea otra. Yo diría que deberíamos responder cuáles son los principios que ningún soberano puede decidir suprimir, ni siquiera en el estado de excepción. Conviene que nos las hagamos a tiempo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.